Queremos tantas y tantas cosas, pero que no se nos olvide que solo Dios conoce las que verdaderamente necesitamos. Bienvenido a esta nueva tacita de café para el alma. Tacitas de café que tienen un plan, que tienen un propósito muy marcado de traernos enseñanzas que pueden ser perfectamente aplicables a la vida cotidiana del día a día de nosotros, que nos tenemos que enfrentar todos los días a ciertas dificultades, a ciertas circunstancias particulares que a veces terminamos haciendo lo que sabemos que no es correcto. O peor, no tenemos ni la menor idea qué hacer muchas veces. Pero estas tacitas de café que día a día el Señor permite, tienen un plan y un propósito muy claro, muy específico, como te decía. Es que podamos aplicar las cosas en el día a día, sin religiosidad, sin fanatismo, simplemente haciendo lo que es correcto. Porque solo Dios dejó establecido en ese libro de libros, en el manual de vida, en el árbol de la sabiduría, la Sagrada Escritura, nos dejó marcados los principios y los valores, pero los verdaderos, no los antiprincipios, que son los que el mundo todos los días nos invita a que sigamos. Con muchísima frecuencia, amigos, personas conocidas, me llaman o me escriben y me preguntan cosas como estas. Señor Harold, ¿cómo puedo vencer la depresión? ¿Cómo puedo llegar a tener paz en mi mente? No puedo dormir tranquilo. A toda hora hay algo que me tortura. ¿Cómo me puedo recuperar de un fracaso que he tenido? ¿Cómo puedo lidiar con el dolor? Las personas se encuentran atrapadas, completamente atrapadas, pero en el fondo de su corazón quieren cambiar. Estas tazas de café siempre están basados en los principios bíblicos que Dios dejó establecidos, principios sencillos pero muy poderosos. Si aplicamos la verdad de la palabra de Dios por el poder de su Espíritu, tu vida va a cambiar. Vas a poder lograr salir de la rutina y se pondrá en marcha con los propósitos maravillosos de Dios para tu vida. Te decía al abrir esta taza de café de esta mañana que queremos tantas y tantas cosas, pero que solo Dios conoce lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Y como siempre, nos vamos a ese libro de libros, a la Sagrada Escritura, y en este caso nos vamos a la carta a los Filipenses, carta que está en el Nuevo Testamento, carta que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, y vamos al capítulo 4, verso 19, que nos dice: Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Me deleito pasearme por otras versiones de la Sagrada Escritura y me voy a la Nueva Versión Internacional del mismo pasaje que te leí, que dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Una de nuestras mayores preocupaciones usualmente es nuestra capacidad de suplir nuestras necesidades. Pero sabes que no debería ser así, pero la realidad es que nos preocupamos muchas veces por ello. La Biblia nos dice, como te lo dije hace un ratito,
Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Qué promesa tan poderosa, qué promesa más linda para aquellos que están en Cristo. Ojo que dice claramente, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Hay que estar en Cristo. No basta solamente creer en Dios, amigo que me escuchas. No basta creer en Dios solamente. Hay que estar en Cristo. En Cristo, no con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí hay una palabra muy poderosa que es en. Que no se te olvide. Dios no promete suplir todos nuestros gustos, todos nuestros caprichos. Él no promete en ninguna parte de eso. Él no te promete un Rolls Royce. Él no te promete una mansión. Dios no es un genio en una botella, pero sí promete suplir nuestras necesidades. Nuestras necesidades. La mayoría de nosotros realmente nos cuesta trabajo entender esto. No lo entendemos muchas veces, así que no oramos por eso. Uno de mis versículos más favoritos que hay en la Sagrada Escritura lo encuentro en el Salmo 84:11, que dice: el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Te vuelvo a repetir. El Señor no negará ningún bien, y quiero que hagas énfasis en estas dos palabras, ningún bien, a quienes hacen lo que es correcto. Y también quiero que hagas énfasis en esa palabra que es correcto. Vuelvo y te repito, me deleito leyendo los pasajes en diferentes versiones, y permíteme leértelo en otra versión, ese mismo pasaje que dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. ¡Wow! Andar en integridad, qué palabra. Otra versión me dice: el Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Toda promesa de Dios tiene una premisa, y la promesa es que Él nos va a suplir nuestras necesidades, pero la premisa para que Él nos niegue el proveernos nuestras necesidades es que hagamos lo que es correcto, que nos movamos en integridad, que hagamos lo que realmente un hombre o una mujer de Dios debe hacer. Y yo no sé si tú estás identificando todo esto con religiosidad, con fanatismo, pero yo soy muy simple en lo que estas tazas de café siempre nos traen, para que tú y yo entendamos que las cosas de Dios son más simples de lo que nos imaginamos. Somos nosotros los que las volvemos difíciles. Son simples. Hagamos lo correcto, seamos sabios, no seamos necios. Hacer lo correcto es ser obediente a los mandatos que Dios ha dejado establecidos. Recuerda, el Señor no negará ningún bien. No te va a negar nada de lo que tú necesitas conforme a la voluntad de Dios. Pero si hacemos lo correcto, si nos movemos en integridad. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, resolvió mayor problema, tu mayor problema, cuando Él vino a la tierra, como te digo, y murió por ti, murió por mí. Si Él está dispuesto a hacer eso, te pregunto, ¿no crees que le importan los otros problemas con los que estás tú quizás lidiando hoy en el día a día? Absolutamente, sí. Él se preocupa por tus finanzas, Él se preocupa por tu salud, Él se preocupa por tu carrera, Él se preocupa por ti. Pero permíteme regresar al versículo con que abrimos esta taza de café, que dice: Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Esta es una promesa para los que dan, no para los que no dan. Es lo que Dios hace en respuesta a la expresión de tu regalo.
Desafortunadamente, a menudo lo sacamos de su contexto y lo tomamos como un cheque en blanco que podemos cobrar en cualquier momento en que estemos en necesidad. Y hay una gran equivocación allí en ese accionar. A veces se ha entendido que se aplica a todo el mundo en todas partes, y no es así. Eso no es así. La mitad del mundo se va a la cama hambriento todas las noches. Esto no es una promesa de que Dios va a suplir la necesidad de cada ser humano todo el tiempo. Él no hará eso y permite que el mundo exprese sus tendencias innatas, hambres y deseos. Esta es una promesa en exacto acuerdo con las palabras mismas del Señor Jesús en el Sermón del Monte, que dijo, acuérdate de lo que dijo, dad y se os dará. Esta es una promesa para los dadores. Tú das y Dios te dará a ti de regreso. Claro que también se entiende que todos hemos recibido gratuitamente de Él primero y desde esa conciencia de haber recibido de Él, debemos de dar. El Señor dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lo vemos en Lucas, capítulo 6, verso 38. Muchas veces creemos que solamente lo que tenemos que dar nosotros es dinero. No. Dios te dio dones, Dios te dio talentos. Tú puedes dar tiempo de calidad a través de esos dones y esos talentos que Dios te ha dado. Y te los dio para que tú los pongas al servicio del cuerpo de Cristo, para que tú los pongas al servicio de todas las personas que tengan necesidades que Dios pone en tu caminar. Hay muchas formas de dar, pero muchas, no solamente es dinero. El apóstol Pablo en algún pasaje dice, vosotros me habéis dado de vuestra pobreza, de vuestra falta, a costa de vosotros mismos. Estoy agradecido por eso, no por el regalo en sí, que fue una fragancia deliciosa a Dios, sino que significa que mi Dios también os dará en abundancia de vuelta y suplirá cada necesidad de las riquezas en Cristo Jesús. Date cuenta de la fuente del suministro, porque la fuente del suministro es mi Dios. No simplemente Dios suplirá, sino un Dios conocido por experiencia personal, te lo estoy diciendo en este momento. No algún poder remoto gestionando la tierra, dando tanto a los justos como a los injustos, sino un Padre personal, un Padre dador, nuestro Padre celestial. Este es un asunto de familia. Esta es una promesa para los hijos de Dios, aquellos que le pertenecen a Él. Date cuenta igualmente también de los límites que tiene ese suministro que Dios promete. Dice, todo lo que os falta. No dice, todo lo que queráis. Lo que nosotros queremos a veces sobrepasa nuestras necesidades. Queremos tantas y tantas cosas en nuestra vida y realmente hay relativamente pocas necesidades. Dios ha prometido suplir tus necesidades y debes dejar que Él decida cuáles son tus necesidades. Únete conmigo en esta oración de esta mañana y digámosle, Padre, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo lo que me darás. No solo has suplido todas mis necesidades, sino que me has dado incontables riquezas en Cristo Jesús. Señor, ayúdame a vivir como uno tan bendecido que pueda decir como lo dijo Pablo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en esta tacita de café de esta mañana. Te invito a que nos busques también por YouTube, por Instagram, por Facebook. Y vas a encontrar estas tacitas de café para que tú las compartas a otras personas que puedas hacerlo. Búscanos en YouTube, inscríbete en nuestro canal. Nos vas a bendecir para poder nosotros ser de más bendición para más personas.
Te habló Harold García. Que tengas un precioso y bendecido día y no te pierdas nuestra próxima tacita de café para el alma. Bendiciones.